sobre la gran pregunta de por qué están resurgiendo enfermedades que se creían controladas. Y esto no es solamente un tema de Venezuela, se está viendo inclusive en Estados Unidos con el sarampión, y en aquel caso a lo que se está haciendo alusión es que luego de la desconfianza con la que quedó mucha gente con respecto al COVID, porque esperaban que los médicos tuvieran una sola voz, una sola claridad, en vez y muchas de las decisiones que se tomaron hoy en día sabemos que fueron exageradas o que pudieron tomarse mejor, la gente ha dejado de vacunarse, aún teniendo a su disposición y cerca de ellos la posibilidad de vacunarse en Estados Unidos. Sé que ese es el caso allá. Habría que ver caso por caso y enfermedad por enfermedad. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a los dos y al equipo de producción. Bueno, no es un tema fácil y ciertamente tocaste un tema importante que es la vocería de los médicos. En pandemia, pues obviamente como era un virus nuevo, una enfermedad nueva, con un tratamiento diferente, pues las decisiones y el tratamiento iba cambiando. Y en consecuencia eso generó cierta desconfianza, luego apareció la vacuna y con la vacuna de las diferentes plataformas también generó cierta desconfianza porque el esquema de vacunación fue cambiando. Primero era una dosis, después no son 2 dosis, no, mejor 3 y así va sucediendo. En Estados Unidos particularmente la población antivacunas, a mí no, evito nombrarlos como tal, Sí, claro. pero esa población que desconoce los beneficios de la vacunación no es pequeño, es importante. Sí, No, porque bueno, los tiene un casos secretario de sarampión. el secretario de Salud bueno. Sí, que ha sí, sido sí. nombrado, ha sido uno de los grandes voceros antivacunas. Es No, pero ya correcto, va. es Los correcto. casos de sarampión actualmente en Estados Unidos son, Sí. bueno, impresionantes. Uno puede pensar, un país como este, que tiene todos los recursos para la vacunación, ¿por qué el sarampión está cobrando tanta fuerza, no? Porque no se vacunan. La verdad, ahí la única respuesta es que no se vacunan. No es una nueva No cepa, es no es una, una no es una, vulnerabilidad. no. Es simplemente hay un rechazo en algún momento, hace quizás un par de décadas atrás, Claro. hubo ese famoso trabajo que asociaba la vacuna trivalente viral, que es la que Ajá, tiene ajá. sarampión, rubiola y La que le, parotiditis, le ponen a la que uno. le ponen a partir de los 12 meses A mí me la pusieron, pero no me la pusieron ni siquiera en el brazo, porque sabes que antes te ponían una en el brazo que te dejaban como un no, sello, Sí. la BCG. el Bueno, La ABCG. BCG, que es para A mí tuberculosis. para usar un término elegante, me la clavaron en la espalda y me Ok. quedó sí, como una chapa, Sí, una cosa correcto. espantosa. Sí, sí, Pero sí. sí, aquí en Venezuela hubo un tiempo donde la campaña de vacunación era muy, pero muy buena Sí. en Ejemplo para radio, América en Latina. televisión. Correcto. Y se logró vacunar yo creo que un gran porcentaje del país y era importante. O sea, uno creció con la idea de que la vacunación para los niños era importante para evitar la poliomielitis y evitar otras enfermedades. Pero fíjate, la toferina o coquepeluche en Argentina, Perú y Colombia también ha tenido su aumento. La fiebre amarilla lo hemos visto también en Venezuela, el aumento que preocupa, ¿no? ¿Qué otras enfermedades han aparecido con este tema de las bajas tasas de vacunación, si se puede decir de alguna forma? Voy a agregar algo a lo que tú comentaste y es que la madre venezolana es pro vacunas. Sí, es verdad. La madre Sí, venezolana ahorra para vacunar a sus hijos sí, cuando le señor. corresponda. Si no la hay en el centro de salud, en el ambulatorio, la madre ahorra para ir al pediatra y pagar la vacunación de sus hijos. Por lo menos la serie primaria. Y eso es algo muy arraigado de años de campaña, de años de prevención. En fiebre amarilla, en Venezuela, la última vez que hubo casos fue hacia el oriente del país, hacia Anzoátegui, 2021, y se controló. No hubo fallecidos, hubo el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. No se han registrado casos de fiebre amarilla urbana Menos desde mal. hace muchísimos años, desde los años 40 seguramente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es selvático, preocupa, hay que generar conciencia, hay que vacunar contra fiebre amarilla, porque hay un poco más del 80% de los casos confirmados de fiebre amarilla en Brasil y en Colombia no están vacunados. Yo cuando fui a Brasil me pidieron esa vacuna. Sí, La es fiebre amarilla que me la puse hace años, o sea, ya quedó ahí. es obligatoria. Ahora, ¿te puede dar sarampión si estás vacunado?
No debería. Una de las vacunas con Bueno, hay que más... explicarle a la gente que la vacuna no impide que te den Eso, enfermedad. Yo creo que es eso. importante hacer dos Eso, aclaratorias. Una de esas te la voy a pedir ahorita. Exactamente. Una es esa. Primero, el esquema de vacunación de trivalente viral, que es la que tiene contra sarampión, son 2 dosis. Puede existir la posibilidad de que le dé sarampión al niño, no debería, porque realmente la efectividad de la vacuna es superior al 90%. Pero si te da menos Pero fuerte. si te da leve Exacto. Claro. y sin complicaciones. ¿ok? Exactamente. Y eso es importante Y eso es gracias a la resaltarlo. vacuna. Y eso es Aquí gracias. ya tú tienes anticuerpos. Ya tú tienes Y hay que anticuerpos. también entender que las vacunas para este tipo de enfermedades, la polivalente, para la tuberculosis, etcétera, son vacunas súper probadas y probadas. Quizás las vacunas del COVID tuvieron que salir muy rápido y quizás, bueno, algunas tienen Puedes sus entender ciertos... el margen de duda. Sí, claro. tienen efectos. Sí, el margen de Ajá. duda, pero la verdad es que las vacunas con plataforma el mecanismo de acción de ARN mensajero tenían más de una década en desarrollo. Claro, Y claro. estaban siendo planificadas para el cáncer. No, porque ¿ok? con lo que se generó hoy con el tema de la antivacunación del COVID, es decir, la gente que Sí, decía, sí, no, sí, era, que te va a un infarto, sí. sí se vio, algunos efectos secundarios sí se ha visto, lamentablemente, pero era una pandemia mundial Claro. y había que resolver, pero yo creo que eso hay que aclararlo, porque Sí. estas vacunas para niños, que es tan importante para su crecimiento sano, están súper, pero súper probadas, Y ¿no? lo otro que así, está es súper así, probado es y que así. me gustaría que lo comentaras porque siempre hay que comentarlo, es que el estudio que vinculaba vacunación con autismo es un estudio fallido, Falso. es un Ujú. estudio Ah, donde, mira. donde Sí. el principal médico utilizó falsificación de pruebas Sí. y los demás médicos que estuvieron involucrados, todos salieron diciendo, no, nosotros no avalamos esto porque no sabían que muchos de los resultados estaban siendo alterados. Sí, ¿correcto? sí, de hecho fueron números falsificados, números alterados. De hecho, ese trabajo, Ese paper, ese ajá. paper que estaba publicado en una revista, oye, científica de mucho peso a nivel mundial, como puede ser Lancet Infection Diseases, Ok. lo retiró de su biblioteca, pues, y dijo, mira, esto se demostró que la metodología era falsa, la muestra era falsa, Sí. todo estaba manipulado con un objetivo monetario. Oye, qué ¿ok? locura. Y este individuo, el investigador principal, de hecho, ni siquiera en la actualidad puede ejercer la medicina porque su licencia le fue retirada. Mira, pero la vacunación para cualquier enfermedad debe tener campaña constante, porque, por ejemplo, hay vacunas para la hepatitis y hay gente que Sí. puede desarrollar una enfermedad terrible con la hepatitis. Es así. El VPH creo que también ya tiene su También, vacuna. claro, pero además, la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el VPH son vacunas contra el cáncer, porque en la hepatitis B, cuando se cronifica, haces la Exacto. cirrosis, puedes hacer un hepatocarcinoma o un carcinoma primario de hígado. Entonces ahí estás protegiendo a la persona del cáncer de hígado. Y cuando hablamos de VPH, estás protegiendo a la mujer de cáncer de cuello uterino, que es es la segunda causa de muerte de la mujer venezolana por neoplasias. Y en hombres también previene cáncer, Claro. cáncer a nivel de pene, de canal anal, incluso de orofaringeo, cabeza y cuello. Ok, mientras digerimos ¿ok? estas imágenes, porque vamos a digerir No, pero estas para que veas que imágenes, lo importante que es vacunarse, ¿no? Y Mientras- falta información. escuchamos en el sur de Cervando y Rock and Mao y volvemos con la doctora Patricia Valenzuela. ChatGPT ofrece una nueva función, recrear imágenes de tus futuros Que las personas se podían vacunar, por ejemplo, con VPH. Esa es una etcétera. pregunta que nos hizo un oyente, así que me parece interesante porque yo pensé que a partir de los 18 años, por ejemplo, ¿no? No, por ejemplo, la vacuna de VPH está indicada y se recomienda a partir de los 9 años de edad para las niñas y también los niños. Entonces, no hay inconveniente. De hecho, se sabe que si realizas la vacunación antes del inicio de la actividad sexual, es mucho más eficiente. Ah, mira. A partir de los 15 años, que es cuando suele aparecer pues la actividad sexual ya en los adolescentes, igualmente se puede vacunar. Bueno, hay gente que nos La- guardamos hasta los la- 22, pero eso es otra cosa. ¿Tú hasta La- los 22? Bueno, también se puede vacunar. También se ¿Dónde puede estás tú? vacunar. Sí. No, está en un monasterio. ¿Seminario? Mira, sí, honestamente sí. Ahora, con respecto, ¿qué mitos A están ver, circulando en sí. nuestro país? Que ¿Cómo? la gente que no se esté vacunando en nuestro país, aunque hemos dicho que la madre venezolana es pro vacuna, Sí. ¿qué puede estar ocurriendo aquí? O cómo está, y cómo estamos a nivel de vacunación. Sí, desde el punto de vista gubernamental, se cuentan con las vacunas, son de fácil acceso.
Fíjate, en la actualidad tenemos vacunas. ¿Por qué? Tenemos vacunas porque hay una alianza que se llama Gavi, que es de pro vacunas y ayuda a ciertos países con ingresos bajos o medianos ingresos. Nosotros recibimos en 2023 una gran cantidad de vacunas y seguimos recibiendo vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud. De la ¿ok? India. Y UNICEF. Algunas UNICEF, son de la India, ajá. pero también hay que entender que los laboratorios que trabajan con la Organización Mundial de la Salud de la India cumplen con determinados requisitos indispensables para estar rankeados en una lista de 10. ¿Ok? Entonces, no es que a cualquiera le vas a dar, pero como todo en la vida, hay cosas buenas y hay cosas malas, pues. Claro. Pero en líneas generales, estos 10 laboratorios de la India cumplen requisitos específicos y exigencias de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no podemos generalizar. Claro. ¿Ok? Porque realmente a lo mejor No tiene- todos los medicamentos que vengan de allá son malos. Son malos, sí. Son Tienen malos, su registro ¿ok? Tienen sanitario. su registro, además deben tener su registro sanitario acá en Venezuela por la Autoridad Regulatoria Nacional, Sí, que imagínate es el qué Instituto paquete, ¿no? Nacional de Higiene, y además tienen ese aval de la Organización Mundial de la Salud, que además es la que se encarga, una vez que se liberan las patentes de los medicamentos, las patentes de los laboratorios originales, de asignarla a esos laboratorios. Ok. ¿Ok? O sea, que ahí hay seriedad, pues. Te quería preguntar varias cosas. Uno, la vacuna contra la poliomielitis, hubo una época que no se encontraba. Eso de alguna forma afectó y determinó la aparición de nuevos casos de esta enfermedad. Eso es importante porque en líneas generales Venezuela tuvo pues un descenso de su cobertura en vacunas antes de la pandemia. En parte era por la falta de disponibilidad, Exacto. la dificultad del acceso, porque entonces tenías ambulatorios con horarios muy, muy difíciles. Recuerdo que gente con poder adquisitivo viajaba a otro país para vacunar a sus hijos porque no se encontraba, ¿no? Exacto. Eso fue una realidad. Además, el poco personal especializado en vacunación, lo que llamamos vacunadores, o las enfermeras se entrenan en vacunación para limar y acabar con todos los obstáculos para la vacunación. Y la cadena de frío. La cadena de frío estaba clave. mermada. Pero en los tiempos de la pandemia, a través de UNICEF, se repotenció, se optimizó, Qué se bueno. compraron todos los equipos correspondientes para garantizar la cadena de frío a lo largo de todo el territorio Bueno, nacional. que tiene que venir UNICEF a hacer ese trabajo que No, le bueno, y la corresponde pandemia también activó, o sea, de a la misma cada manera que país, ¿no? la pandemia interrumpió cadenas de suministros en muchos productos, pero curiosamente activó cadenas de suministros en el área médica increíbles Es que no correcto. Sí, existían. y la otra Correcto. pregunta, se habla de dos vacunas importantes para la humanidad, la vacuna contra el cáncer y la vacuna contra el HIV. Se está trabajando, ¿qué se sabe? Fíjate, contra el cáncer, pues siempre se va trabajando. Ya mencionamos hepatitis B Exacto. y VPH, son importantes, previenen cáncer. Y se sigue trabajando, por ejemplo, en cáncer de mama, se sigue trabajando en las demás, en las diferentes neoplasias. Con respecto a VIH, es un antígeno muy, muy difícil. De hecho, hubo hace 10, 15 años atrás un intento fallido de la vacuna y el último intento además fue hace como yo creo que 8 años o quizás un poco más y la efectividad llegaba al 30%. Entonces no es fácil porque siempre queremos que la efectividad de la vacuna esté por encima del 60-70%, Claro. ¿verdad? Y con Y no hay un VIH estímulo económico tampoco, porque el HIV se ha ido convirtiendo en una enfermedad muy del tercer mundo. No, ni tanto. En términos de la cantidad de personas. Entonces, hay otras cosas a las que le puedes dedicar la investigación. Bueno. Fíjate, se dedicó toda la atención del mundo para sacar el semiglutide. Sí. Y tú decías, ¿cuál es el problema? Gordura, la gente. Obesidad. Y lo que obesidad, cuesta o el sea, tratamiento, eso es un Cierto. negocio. Cierto, pero es verdad porque las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una alta prevalencia a nivel mundial, causan mucha morbilidad y además también muertes en el mundo en líneas generales. Y le cuestan a los países Y le mucho dinero en cuestan, atención sí, médica. en atención médica. Ajá. Y las enfermedades transmisibles, que son como VIH y todo Sí, sí, esto, sí. también tienen una prevalencia alta y tienen una particularidad, y es que aparecen en brotes, en epidemias, en pandemias, y también tienen un impacto
impacto importante, económicamente hablando, en los estados y en los sistemas de salud. Ahora, pasando del tema de las vacunas, nos quedan 3 minutos, me acaba de hacer seña nuestra productora. ¿Cómo estamos, ya que estamos en la etapa que llueve, hace calor, es decir, donde los mosquitos se alborotan? Sí. ¿Cómo nos estamos preparando para el dengue, chikungunya Y afines del y Distrito Federal. afines? Ajá. Bueno, en líneas generales, desde la Sociedad Venezolana de Infectología insistimos en las estrategias de prevención y son además un trabajo en equipo de las comunidades y de las autoridades sanitarias. Ciertamente la Aedes aegypti es el vector principal que transmite el virus del dengue, Zika, chikungunya. En Venezuela el dengue sigue diagnosticándose y ahorita estamos en una de las 2 temporadas de lluvia del país y en consecuencia la población de Aedes aegypti va a aumentar. Entonces, nosotros debemos colaborar desde nuestros hogares con saneamiento ambiental, con evitar acúmulos de agua dentro de las casas, los inodoros deben estar con su tapa abajo, todo debe estar seco en la cocina, en los baños, porque la mínima cantidad de agua sirve para desarrollarse Yo me compré la raqueta. un criadero de Aedes aegypti. Huevo padre en la casa. Sí, pero además el Aedes aegypti le gusta el agua limpia. Sí. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y por supuesto, ropa de colores claros, manga larga, evitar shorts y bermudas, usar repelente no directo en la piel, sino sobre Y la tú ropa. vendiendo short, Mariela, promoviendo el dengue, vale. Qué horror. No directamente en la piel. Hay fijarse también en el repelente porque el repelente para los menores de 2 años es diferente. Ok. Y entonces hay que fijarse en la etiqueta que de verdad tenga la indicación de que sea menores de 2 años. Bueno, muy breve, en menos de 1 minuto, si me puedes responder, malaria, que también había aumentado en el país. Pero sí, seguimos teniendo números altos de malaria, pero han disminuido. Es decir, de 450.000 estamos en 250.000. ¿Ok? Sigue siendo un número alto, todavía hay trabajo que hacer, ¿verdad? Como la distribución de los mosquiteros con rociados impregnados con insecticida, mejorar el acceso para el diagnóstico y también mejorar el acceso del tratamiento. El tratamiento de malaria es totalmente gratuito en nuestro país porque llega a través de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces aquí tenemos que trabajar en diagnóstico temprano para inicio de tratamiento temprano. Vienen disminuyendo los números, pero todavía hay trabajo que hacer. Pues muy bien, muchísimas gracias. Me encantó esta conversación con la doctora Patricia Valenzuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, sobre todo por el resurgimiento de enfermedades que se creían controladas. ¿Redes sociales? Yo en Instagram soy @dra.pvalenzuela, en X soy @pnoemi con H intercalada y la Sociedad Venezolana de Infectología es @sbinfectología en X e Instagram. Perfecto. Ay, te maté un mosquito, perdón, ya venimos.